de sesiones, escribano de Olindo Felipe Vittel, donde llevaremos a cabo el homenaje post-mortem a la señora diputada nacional y diputada provincial, mandato cumplido, Sandra Marcela Mendoza. Daremos comienzo a este acto con la presencia del vicepresidente segundo del Poder Legislativo, licenciado Santiago Pérez Pont. Lo acompañan en la mesa el diputado Nicolás Slimel, la diputada María Luisa Chomiak y el diputado mandato cumplido Juan José Bergia. También agradecemos la presencia de la diputada doctora Ayala Magda, del diputado Benítez Molas, de la diputada Cubels Tere, de la diputada profesora Analía Flores, del diputado Gioquer Iván, del diputado Moser Luciano, del diputado doctor Carlos Salom y de la diputada doctora Whitmaida. En el mismo sentido, agradecemos la presencia de la diputada mandato cumplido Mariela Quirós. Agradecemos la presencia de los vocales del Tribunal de Cuentas, el doctor Oscar Alfredo Cáceres y el contador Juan Fuentes Castillo. También agradecemos la presencia de los diputados mandato cumplido que compartieron la conformación con la señora Mendoza en el periodo 2003-2007 y 2007-2011. Se agradece la presencia del secretario parlamentario doctor Gustavo Corradi, de la doctora Anabela Galiver, secretaria legislativa de la Casa. Agradecemos la presencia en el recinto del doctor Juan Manuel Pedrini, diputado nacional y diputado provincial, mandato cumplido. Agradecemos la presencia en el recinto de las hijas Guillermina y Jorgelina, de su hermana Elizabeth Lichi Mendoza y demás familiares presentes, de sus amigas de la secundaria, de todo el público general. Y también agradecemos la presencia de los sindicatos, AUEL, el sindicato pastelero, UTIT Chaco, SOEM, Comercio de Puerto Tirol, UPSRA, entre otros. A continuación, hará uso de la palabra el vicepresidente segundo del Poder Legislativo, licenciado Santiago Pérez Pont. Muy buenos días a todos, a todas. Primero, la presidenta de la legislatura, la profesora Carmen Delgado, no puede estar presente por motivos de agenda, pero mandó sus saludos a sus hijas, a sus familiares, a los amigos, amigas, compañeros. Segundo, agradecer, como dijeron recién, a todos los presentes, a los diputados de la Casa, a quienes fueron diputados en su momento con Sandra, a sus amigas, a sus familiares, a mis amigas, a las hijas, a Guillermina, a Jorgelina. La verdad que un momento muy especial, el homenaje post-mortem de la diputada mandato cumplido Sandra Mendoza. Están acá sus compañeros, quienes transitaron con ella un camino importante de trabajo, sus familiares y amigas que quisieron mucho. Es un momento de seguramente mucha congoja, de mucha memoria, de mucho recuerdo. No quiero ser muy extenso, sí solamente recordar quién fue Sandra Mendoza en esta casa, en esta provincia, quien ha ocupado cargos distintos y ha colaborado con su amor y solidaridad al pueblo de la provincia del Chaco. Sandra Mendoza fue una destacada figura política argentina vinculada al peronismo chaqueño, nacida el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Saspeña, provincia del Chaco, de profesión kinesióloga. Fue la cuarta de 5 hijos del matrimonio conformado por Guillermo Mendoza, ministro de la Suprema Corte del Chaco, y Tita Fernández. Creció en un entorno con fuerte influencia institucional y jurídica, lo que marcó su posterior vocación pública. Se formó en la Universidad Nacional del Nordeste como kinesióloga. Estuvo casada con un importante dirigente político entre 1990 y 2009. Tuvieron 2 hijas, Guillermina y Jorgelina, que están presentes. Se definía con identidad popular, chaqueña y peronista, gran hincha de Chaco Forever, a quien mencionaba con orgullo en cada oportunidad. Mantuvo un fuerte compromiso con causas sociales, especialmente salud e inclusión. Representó al Chaco ante autoridades nacionales y organismos públicos con sede en la ciudad de Buenos Aires. Ha gestionado trámites y asuntos administrativos vinculados a la provincia, tanto internamente en la provincia como en la nación,
coordinó actividades institucionales, culturales y protocolares de la Casa del Chaco, brindó asistencia a chaqueños residentes que viajaban a Buenos Aires, especialmente en sus gestiones. Su militancia inició en la Juventud Universitaria Peronista, se desempeñó como diputada provincial del Chaco, donde inició su carrera legislativa en el periodo 2005-2008. En virtud de responsabilidad institucional que le fuera conferida, presentó su renuncia a la banca legislativa para asumir como ministra de Salud Pública de la provincia del Chaco hasta el año 2009. Desde dicha función en el Poder Ejecutivo, continuó con su compromiso en la gestión pública. Fue diputada nacional entre el año 2009 y 2017, reelecta en 2013. Impulsó políticas de accesibilidad sanitaria, fortalecimiento de redes hospitalarias, infraestructura inclusiva y tuvo una excelente labor legislativa con proyectos destacados, incorporación del agente encubierto en delitos informáticos, en la lucha contra la pedofilia, y en los últimos años mantuvo una menor exposición pública tras finalizar su mandato en 2017. Falleció el 11 de febrero de 2026. Recordamos a Sandra Mendoza no solo por su compromiso con la comunidad, sino por su calidad humana. Siempre estuvo a un mensaje de distancia. Si le escribías, te respondía amablemente con una solución. Su cercanía con la gente fue una de sus mayores virtudes, dejando un legado de atención, empatía y escucha activa que siempre estará presente en nuestra memoria. Así que desde ya agradecer a todos los presentes y obviamente darle las palabras a quienes conocieron en profundidad a Sandra Mendoza. Y es hermoso que el Poder Legislativo pueda hacer este homenaje a Sandra con una diversidad política importante. Agradezco también a mis compañeros diputados de bloques políticos distintos porque eso muestra seriedad y compromiso en una persona que le ha dado mucho a este Chaco. Muchísimas gracias. Antes de continuar con los diputados oradores, vamos a agradecer la presencia de diputados mandato cumplido de Guillermo Agüero, de Julio René Sotelo, de Daniel San Cristóbal, de Daniel San Trabalón y de Mirta Morel. En el mismo sentido, también agradecemos la presencia en este recinto de los excombatientes de Malvinas que nos están acompañando. Seguidamente, hará uso de la palabra el diputado Nicolás Slimel. Bueno, primero, muy buenos días a todos y a todas. Realmente un placer que puedan venir, que puedan estar presentes todos ustedes ante un hecho tan importante como este, que tiene que ver con un homenaje a una compañera, a una gran militante que ha sido Sandra Mendoza. Gracias a Guille, a Jor y por supuesto a Lichi que nos permiten a nosotros desde la legislatura poder hacer este reconocimiento. Contarles brevemente que esto fue una iniciativa que la ha hecho y la que la ha realizado, mejor dicho, nuestro interbloque, el Frente Chaqueño en su conjunto, con la firma de todos los legisladores que cuando se planteó, junto con Guille, llevar adelante este homenaje, que desde el primer momento nos acompañó y nos apoyó para poder realizarlo, lógicamente porque ha sido una figura trascendental en la provincia del Chaco y también nos permite a nosotros hoy rememorar y recordar situaciones de Sandra que son imborrables para todos nosotros. Entonces me parecía muy importante destacarlo por cuestiones de tiempo, por cuestiones de la coyuntura legislativa. No se ha podido tratar en el recinto esto, por eso hago público también el agradecimiento a la presidenta de la legislatura porque desde el día 1 nos ha acompañado en este proceso, se ha puesto a disposición ya. Aquel 11 de febrero, en el fallecimiento de Sandra, todo el equipo legislativo, los trabajadores legislativos se han puesto a disposición de todos nosotros para hacerle el homenaje en ese momento. Por cuestiones de tiempo no se lo pudo hacer antes, pero la verdad que hoy ha quedado demostrado esa predisposición que han tenido. También, por supuesto, en este sentido, agradecerle a Mariela Quiroz, que nos ha ayudado extraordinariamente en toda la organización, se ha puesto al frente del homenaje porque realmente es la verdad y hay que reconocerlo. Pero bueno, me parece que hoy nosotros quisimos darle un gesto a ustedes, Guille, Jorge, a la familia, a Lichi, a todos, que lo que era para nosotros Sandra, lo que termina representando. En mi caso, contarle brevemente de dónde sale Nico conociendo a Sandra, ¿no? Y esto tiene que ver, se remonta hace mucho tiempo atrás, porque la verdad que mi familia, mi viejo en particular, ha tenido una amistad y ha vivido 7 años con Claudio Mendoza y Sandra vivía arriba, eran cuando estudiaban en Corrientes
Y ahí han formado y han forjado una relación de mucha amistad, de mucho vínculo. Me ha pasado escucharlo a mi viejo horas hablando con Sandra. A veces iba los domingos a comer con él y le preguntaba, ¿está mi viejo? Está encerrado en la pieza hablando con Sandra, me decía. Y él se pasaba, de verdad, horas hablando, pero la quería mucho y sé que han compartido mucho en la familia. Pero ella nos ha dejado mensajes a nosotros que cuando veo las caras de todos los que estamos acá, lo veo todo con mucha alegría. Porque Sandra creo que era eso, ¿no? Era un poco alegría, era lo disruptivo, hoy me decía la gringa, no le voy a robar el discurso porque me va a retar, pero me decía algunas frases que me parece que la representa bien a Sandra y que tiene que ver con esa forma de hacer política distinta, ¿no? Esa forma de transmitir desde otro lado la política. Y pensaba, yo decía, tengo varias anécdotas para recordar a Sandra, pero son algunas irreproducibles porque me lo decía con mucha confianza, pero era esa forma de que nos transmitía ella y que nos hacía ver la política más humanizada, ¿no? Que es lo que falta hoy. Hoy yo creo que estamos transitando un momento muy difícil porque hay una lejanía con la sociedad y Sandra era todo lo contrario, era la representación popular. Me ha pasado estar en el medio de algún tipo de evento en el PJ y aparecía Sandra y era como que entraba, no sé, Maradona, porque la hinchada se paraba, se presentaba, gritaban por Sandra. En los actos que hemos hecho en Barranquera, si ustedes recuerdan, era realmente algo extraordinario el clamor popular que generaba ella, porque era eso, era popular, era una persona que entendía, que era empática con el vecino, con el compañero, con quien llevaba adelante cualquier problemática. Ella se ponía al frente y creo que eso hoy es lo más lindo que tenemos de ella, que la podamos recordar con ese amor, con esa alegría, con esa militancia de barrio, con esa militancia de representación que hoy falta tanto en la clase política en general. Después, por supuesto, hacia adentro de nuestro partido también, que tenemos que hacer seguramente un mea culpa. Pero bueno, hoy la idea era poder expresar institucionalmente, recordarla de la mejor forma, con esta alegría, con esta sonrisa, con esta representación. Nosotros los que estamos acá hoy sentados, seguramente como muchos de ustedes tienen historias de Sandra para contar y para poder expresar. Yo nada más que me pone muy contento que lo pudimos llevar adelante, que lo podamos realizar, que podamos compartir. Hoy a la tarde también en el PJ que se va a llevar adelante un reconocimiento, un homenaje también a Sandra y que sería importante también que podamos estar y participar todos a los que les quede bien para poder ir. Pero bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con recordar a una diputada mandato cumplido, pero tiene que ver con recordar también a una gran persona, a una gran compañera, a una gran amiga que dio mucho por la provincia del Chaco, trabajó mucho por los chaqueños y por las chaqueñas y este homenaje es más que merecido. Así que yo simplemente agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, agradecerle a Guille y Jor por esta posibilidad que nos están brindando a nosotros. Fuerza, porque sé que es duro. Así que un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Agradecemos la presencia de la diputada nacional que acaba de llegar, la contadora Victoria Tolosa Paz. En el mismo sentido, también agradecemos la presencia en el recinto de la diputada Gladys González y también agradecemos la presencia de la diputada mandato cumplido Pilati Vergara, María Inés. Seguidamente, para seguir con la oratoria, escucharemos unas palabras a cargo de la diputada María Luisa Chumiac. Muy buenos días a todas, a todos. La verdad que hoy amanecimos un poco más movilizados que otros días, ¿no? Cuando desde mis sobrinas del corazón, como las denomino yo, Guillermina y Jorgelina, me pidieron que pueda decir hoy unas palabras. Primero, el honor de poder hacerlo. Y después, sin dudas, quienes conocimos a Sandra desde otro lugar, no solamente desde esta política que fue y que sin dudas marcó un antes y después en muchos jóvenes de la política chaqueña, sin distinción partidaria. Es por eso que hoy, la verdad, que convoca a muchos de ellos, más allá de la ideología y de ese peronismo tan incorporado que tenía Sandra y que lo pregonaba donde se encontraba.
en el lugar que fuera. De hecho, muchas de esas frases inolvidables que quedarán porque van a trascender y trascienden a ella, van a quedar grabadas en muchas de las personas y seguramente la harán propias. Pero me quiero referir más a esta Sandra que yo conocí antes de incursionar en la política, a través también del plano familiar, de ser amiga de una hermana mía que trabajaba en el mismo lugar que ella. Y por supuesto Sandra era la doctora Sandra y mi hermana trabajaba en el sector de la limpieza de ese lugar. Y eso la pinta a Sandra lo que fue, no solamente en lo personal, sino también en la política. Ella siempre sabía de qué lado debía pararse y nunca dejó de estar del mismo lado. Aún cuando nos tocaba gobernar y si tenía que venir a la plaza a ver qué acontecía, lo hacía. Y lo hacía también en lo personal, con los amigos, con los compañeros, con las compañeras. Y vaya, si no es así, que hoy cuando ingresé aquí al recinto y comencé a saludar a las personas que están aquí, que algunos han sido sus compañeros de trabajo, porque eso le llamaba Sandra. Decime Sandra, solo decime Sandra. Y encontré a sus compañeros de trabajo, encontré a compañeros de militancia, encontré a sus adversarios políticos, pero no por eso menos amigos y menos respetados. Y encontré y pude conversar con alguien, con una mujer que se encuentra aquí, que le pregunté, ¿conocías a Sandra? Me dijo de vista, Teresa, que está aquí sentada, pero vengo porque inspiraba esa confianza, ese amor, la cual no solo yo, sino mis vecinos lo podíamos percibir. Y eso era Sandra, trascendía, iba a trascender seguramente. Yo soy también debo decir, nobleza obliga, que no era todo color de rosa quienes profesábamos una amistad o una militancia política con Sandra. En lo personal también teníamos idas y venidas, pero siempre yo sabiendo todo lo que le debía en todas las enseñanzas que me había dejado y le pido perdón por aquellas que no la he escuchado, que seguramente no las ejecuté como pretendía. Y cuando las personas trascienden, como lo hace ella, seguramente, como por allí se dijo, porque esto de decir, que también forma parte ya, de soy de Chaco Forever, soy de Boca, soy peronista, y San se acabó, hoy la voy a volver a contradecir como tantas veces lo hice. San no se acaba nada, porque las personas que pueden vivir en el corazón y en la memoria de los demás nunca mueren. Y Sandra especialmente va a vivir en la memoria y en el corazón de cada compañero militante que ella elegía por encima de la dirigencia. Va a vivir en el corazón de cada uno de sus amigas, sus amigos. Va a vivir en el corazón de cada uno de quien la conoció, pero especialmente va a vivir en el corazón de su familia y eternamente en el corazón de sus hijas, de Jorgelina y de Guillermina. Muchas gracias por permitirme este honor. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el diputado mandato cumplido Juan José Bergia.
Bueno, gracias, señor vicepresidente. Jorge, como te decía, Guille, Lichi, bueno, se corrigió a los diputados y senadora mandato cumplido, que los mencionaron, a las amigas de ella. Diputada nacional, gracias por estar. No vengo a hablar bien de ella, vengo a decir lo poco o mucho que viví con ella, y con eso me basta y me sobra. Primero quiero hacer un párrafo aparte y a los diputados en actividad pedirles de todas las bancadas. Acá está Lichi Mendoza, hacerle un homenaje a ella, porque los homenajes hay que hacerlos en vida, por su lucha por la educación bilingüe que hoy tenemos en la provincia del Chaco. Un párrafo aparte. La verdad que yo habría muchas cosas para decir, pero acá dijo algo Nico a la pasada que nos debe ocupar y preocupar a todos en los tiempos que vivimos. Sandra tenía lo que falta a tantos: empatía, empatía con la gente. Y me acuerdo las noches que me llamaba, discúlpeme Juan Manuel, y me decía: ¿dónde estás, nene? Estoy acostado, Sandra. Bajá y vamos al hospital. Era ministra. Iba camuflada de ministra. La pucha. Y cómo se desvivía por atender a la gente sin preguntarle de qué partido político era. Me acuerdo también, hoy me llamó un ex legislador y me dice ella: ahí le conseguí las inyecciones, porque insulino dependiente como ella, y ya las tiene. Él me dijo que lo mencione, pero no. Ella era políticamente incorrecta para los tiempos que vivimos. Para mí era la mujer más correcta, porque la verdad que de esa gente deberíamos seguir aprendiendo. Me acuerdo un día, ella de Boca y de Forever, yo Sabalero y de River. Me dice: la voy a visitar a Buenos Aires, y me dice: ¿querés conocerla a una grande, a Carlotto, con una humildad? Y yo dije: conocer a esta mujer yo. Y sí, tuve el orgullo de poder conocerla, María Estela de Carlotto. Ah, pucha. Por eso digo, cuando me tocó tener un cargo en la legislatura, se me ocurrió y pedirle a los legisladores: algún día va a estar el edificio de la Cámara, que es el único que falta en el Chaco. Se me ocurrió poner Claudio Mendoza a la Sala de Derechos Humanos de esta legislatura. No se olviden los que estén, o los empleados, porque los diputados pasamos, pero los trabajadores son los que quedan. Acuérdense,
siempre una familia ligada a hacer cosas por la gente, por la buena gente. Yo sé que a vos poco, Jorge, te gusta meterte mucho en la política. Tu hermanita es la más complicada. Pero está bien, pero lo que digo, siempre tenía una palabra para ustedes, siempre, permanentemente. Era una cosa increíble el don de buena gente, y más allá de los partidos políticos, más allá de lo que uno pueda expresar, en este recinto hubieron muchos hechos desagradables, pero pasó algo que no se me va a borrar nunca. Ella sufrió una enfermedad y era presidenta de la Comisión de Salud. Algunos se deben acordar. Y una legisladora, yo también soy políticamente incorrecto, la acusó que no se reunía la Comisión de Salud porque ella faltaba. ¿Y saben qué, amigas, amigos? Se hacía la quimio y venía a la comisión. Y ella explotó como era Sandra y le dijo muchas cosas. Y yo me levanté y le puse la mano, soy zurdo, le puse la mano izquierda y me la mordió. Y un día pasó, pero era un golpe bajo que le hizo esa legisladora, porque si no se le podía criticar a Sandra que no labure. Y un día estaba con mi hija en un teatro en Carlos Paz y pasan ese video. Enrique Pinti creo que era, del escándalo ese en la legislatura. Y me arrimé y lo pedí, porque la verdad que ella tenía razón, no faltó nunca, salía de la quimio y venía, y daba los dictámenes, y votó, a pesar de muchos que le decían que no, el presupuesto a un gobernador que no era de su palo. Esa era Sandra. Por eso digo, acá hay muchos jóvenes, los excombatientes, mi respeto. Me acuerdo cuando iba a nuestro partido a atender a la gente para reclamar sus pensiones, para reclamar tantas cosas. Y por ahí me dijeron, te llamó Sandra y no la atendiste. Me habrá llamado a las 2 de la mañana. La llamé y me dice, escúchame, perdónenme, pelotudo, ¿estás viendo lo que está pasando en el impenetrable? Sí, le digo, lo de las pensiones. No es lo mismo que le corten a uno una pensión mal dada, sino a los pueblos originarios que tienen mal de Chaga, que tienen esto. Hacer un amparo colectivo. Bueno, me atormentó con eso. Buscaba el defensor del pueblo, presenté una nota, fui a la Justicia Federal, presenté otra nota. Después, y ella me guiaba, tenés que hacer así, a un juez de paz, gracias al juez de paz esperemos que no le pase nada, de Villa Río Bermejisto. Y se presentó.
y siempre se ocupaba del que menos tiene. Por eso, amigas y amigos, es grande la loca, es grande. Me acuerdo, le sacaron la oficina, ¿te acordás, Juan Manuel, de la legislatura? Un compañero. Y la Lichi, como buena hermana, le presta un secretario que no pudo venir hoy. Ale, el gordo, de 1,90 m. Rápidamente recuperamos la oficina, en 10 minutos, por la Sandra y por Ale. Por eso, amigas, amigos, muchas gracias por permitirme. Nunca, jamás la vamos a olvidar y nunca, jamás. Lichi, gracias por invitarme un fin de año a tu casa, a pasar con tu familia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Sandra. Seguidamente hará uso de la palabra el director de Ceremonial y Protocolo, licenciado Daniel Svensson, con anécdotas en su rol de trabajador de esta casa. Bueno, gracias. La verdad que les quiero primero decir que me explota el corazón por muchas circunstancias. Primero por Sandra, pero también porque, como era Sandra, es la primera vez que voy a hablar de un legislador. En este lugar donde nosotros los recibimos y nosotros los despedimos, físicamente y espiritualmente, porque sabrán que los esperamos afuera para despedirlos cuando parten. Ese rol que nos toca, pero a mí me tocó particularmente compartir con una persona excepcional. Hablar después de ustedes, autoridades, excelencias, les digo que me causa mucha incomodidad, porque como soy de protocolo, sé perfectamente la responsabilidad que significa cerrar un acto. Es un honor que no me lo esperaba. Así que gracias, gracias. Creo que ella tendría algo que ver en esto. Sandra, no sé, doctora, kinesióloga, diputada, madre, maestra. A mí me enseñó a ver la vida desde otro contexto. Sandra, fíjense hasta lo atrevidos que eran algunos que me decían, che, vos que sos tan amigo, ¿por qué no le decís que cambie la onda? Y un día se me ocurrió tontamente tener que decirle eso. Ese día Sandra me dijo, pero vos estás loco, si la gente votaron este producto, ¿por qué me voy a cambiar? La gente votó esto, yo soy esto. ¿Qué querés que me disfrace de otra cosa? Y ese día me di cuenta de lo que era la coherencia en política. No solamente es ser, sino parecer. Ella me enseñó esas cuestiones. Fíjense cómo me atavio yo. Pero entre ella y yo no había diferencias en esas cuestiones porque se encargó. Les quiero comentar, yo voy a hacer lo anecdótico de este evento, las cosas que viví con ella, igual que todas ustedes, sus amigas y familias. Cuando ella entró, el bloque de la Alianza era labor parlamentaria. Y ella venía y se juntaba, ahí nos juntábamos, nos refugiábamos los empleados, sobre todo nosotros los de protocolo que no teníamos un lugar acá. Se acordarán los diputados de antes,
cómo funcionaba esto. Después, los diputados fueron en labor parlamentaria que se necesitaba y nos dieron donde es el lactario ahora, una oficinita así como un bañito chiquitito, y ahí las chicas dejaban sus carteras, sus mochilas, y nosotros teníamos 4 o 5 sillas, pero éramos como 20, así que acá estábamos todos así paraditos, y Sandra todos los miércoles entraba y dejaba su cartera y dejaba sus cosas con nosotros y se quedaba en nuestra oficinita esa que era así. Entonces, cuando entraba Sandra, nosotros, diputada, buenas tardes. Y ella me decía, ¿cómo me dijiste? Diputada. No, querido, yo soy Sandra. El título es para mis hijas. Yo soy Sandra. Bueno, me comí muchos retos por eso, porque para mí la formalidad de todo esto, todo el tiempo diciéndole a los diputados no es lo que ustedes quieren, sino lo que ustedes representan, y ella me hizo romper esos paradigmas de yo soy Sandra. Empecé a transitar esa vida, me dieron, les voy a confesar, medio como de castigo que me ocupara de Sandra cuando ella iba a jurar. Sin darse cuenta esas personas circunstanciales que me abrieron, no una puerta, un portal gigante, porque me dieron la oportunidad de conocer un ser magnífico, en todas las palabras, en todas las actitudes. Sandra no era una más, ni iba a ser. Entonces, cuando yo volví a decir diputada y volvíamos a pelearnos con el tema de Sandra y diputada y Sandra y diputada, un día me dice, escuchame una cosa, ¿vos sabés con quién estudié yo? Yo no tenía ni idea. Me dice, papito, yo estudié con Favaloro, con el doctor Hurtado Hoyos, mis amigos. Entonces me decía, te voy a decir esto para que vayas sabiendo cómo funciona esto. Ella sin anestesia siempre me hacía aterrizar en la realidad. Entonces me dijo, mira, te voy a decir cómo nos enseñaba Favaloro. Cuando un médico vas a una emergencia y tiene una obstrucción intestinal, ¿quién te salva la vida? ¿El médico o el enfermero que te hizo el enema? Obviamente que yo tontamente dije el médico. Y entonces me dice, qué equivocado estás. El médico te diagnosticó, pero el que te salvó la vida es el enfermero que te hizo bien la enema, porque si no hubieras muerto igual. Ella con esos mensajes me enseñaba que éramos iguales, que éramos un equipo. Tengo otra anécdota. Me dice un día, otra vez, nos levantábamos todos, imagínense, chicos, en la oficina de un trabajador que te venga un diputado a sentarse a compartir con nosotros. Eso no era una cuestión que haya pasado antes de Sandra. Hay diputados y les pido disculpas, pero eso fue lo que pasó. Ella no se sentaba en el bloque, se sentaba con nosotros. Así que no era una ceremonialista, pero ella hacía sentir que éramos parte, que éramos iguales. Entonces, en esas anécdotas de enseñanza, me dice un día, cuando vos te operás, era todo científico, cuando vos te operás, ¿quién te crees que te salva la vida? ¿El cirujano o la señora esa que hizo su último trabajo limpiando centímetro a centímetro el quirófano? Y ahí, gringa, te quiero contar eso. Viste que vos decías, eran amigas. Sí, por supuesto que entiendo que eran amigas, porque ella decía, ¿sabes quién te salvó la vida vos? No el cirujano. Te salvó esa que se limpió todo el quirófano para que no tengas un virus hospitalario y te mueras en 1 hora. Eso era Sandra. Sandra valoraba a cada uno de nosotros como persona.
lamento decir que fue la única. Lamento decir que fue la única. Que me hizo sentir persona. Los quiero a muchos de los que están acá, de los diputados. Los quiero. Pero ella fue la primera que me dio ese respeto de persona. Ahí aprendí a decirle Sandra. Y ahí fue cuando todos pensaban que éramos re amigos, entonces se me ocurrió la locura esta de decirle que cambie de ropa. Hasta que un día en uno de los juramentos tenía ese yaqui negro que habrán visto en las fotos y le digo, ¡ay, qué elegancia! Entonces se da vuelta y me dice, Cristian, Dios no se equivoca. Esa era Sandra. Esa era Sandra. Por supuesto que esas anécdotas que contó Juanjo, perdón, señor presidente, mandato cumplido, era de llamarnos a la madrugada. Siempre había algún problema por resolver, siempre, y ahí estábamos. A veces yo ponía el teléfono en la almohada y ella se daba cuenta, y entonces empezaba, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y bueno, así que seguíamos, pero seguíamos armando el mundo. Esas reuniones que decía el diputado, que ella se llamaba eso atención al ciudadano, esas jornadas para el ciudadano, les quiero decir que ella, nosotros trabajábamos con ella. ¿Y saben qué es lo que nos decía? Quiero que instruyas a las personas que trabajan con vos para que con muchísimo respeto reciban a estas personas que están pidiendo una ayuda, una pensión, una atención médica o lo que fuera. Entonces, lo primero que hacíamos era pedirle que tome asiento, saludarlos con cortesía, ofrecerles algún cafecito, un caramelito, una cosita de esas, y atenderlos humanamente. Me decía, la gente necesita que seamos buenos seres humanos. Sandra fue una maestra. Fíjense el tiempo que pasó de eso y fíjense cómo nos vamos alejando de esa cuestión elemental. Los excombatientes están acá, no de casualidad, ¿no es cierto? Porque era ella la que los recibía con mucho respeto por lo que representaban ustedes para la historia de la Argentina. Siempre hablábamos de esas cosas. Héroes de la patria. Por eso hoy estos héroes nos acompañan. Vinieron por el afecto, no por obligación. Vinieron por el amor. Vinieron por ese respeto humano que ella les daba. Y eso era Sandra. Tengo muchas anécdotas y les voy a contar a ustedes dos, que tuvieron una madre increíble. Aunque ella lo disimulara muchas veces, porque ella quería ser fuerte. Y les voy a contar una anécdota que está Lichi ahí. Un día se le ocurre a ella pedirme un teléfono así de una forma imperativa y Lichi me abarajó de una forma catedrática y me dice, yo lo único que le mandé un mensajito era, Lichi, tenés el teléfono de Nico, así. Entonces me dice Lichi, ¿cómo me extraña que vos, que sos tan educado, que trabajás en ceremonial, uses imperativos? Divina. En ese momento, esa anécdota me hizo ver que esto no era Sandra, que esto era Tita, que esto era don Guillermo, que eran los que habían formado esta familia. Esos mensajes, esa forma de sentir, esa forma de ver. Entonces Lichi me dijo así con esa firmeza característica de los Mendoza, no uses imperativos. Siempre pedí, por favor, ¿me podés pasar? Y ese día, Lichi, aprendí. Ese día tenías razón. Este humilde ceremonialista se había cometido el error de pedirte así. Cuando estaba pensando las cosas que iba a hablar, parezco un señor muy grande, muy nostálgico,
pero entiendan que viví muchas cosas con ella. Muchas cosas divertidas, muchas cosas lindas. En la farándula, nunca me imaginé que le iba a conocer a Andrea del Boca, escuchen, a la hija de Amalita Fortabat, porque ella no se manejaba en ese mundo terrenal así. La señora Lafuente ella se manejaba en un mundo que todos a veces pensaban que era la Sandra. No, la Sandra se manejaba en el jet set, chicos. Ella se manejaba a otro nivel. Era eso que generaba en el pueblo, la verdad que muchos tendrían envidia, porque ella generaba no solo en el pueblo, ella lo generaba donde estaba, donde llegaba ella, no era una cuestión que todos se quedaban quietitos, todos saltaban y era... Así que con ella conocí ese mundo de luces, digamos, ¿no? Porque ellas también, esas personas, también fascinados por ella, venían a ayudar. Andrea se fue en un helicóptero al Impenetrable a conocer, a ir a saludar a los pueblos cuando hablaban de Juanjo del Impenetrable y de todas esas cuestiones. Ella en ese tiempo ya convocaba gente para poder ayudar a la gente del Chaco que estaba completamente marginada de las ayudas sociales y todo eso. Así que les quería compartir estas cosas. Y otra cosa que me enseñó, ¿saben qué? Que está por ahí mi hijo que me va a matar, Kevin. Era chiquito, con broncoespasmo. Y ella, un día le digo, Kevin está enfermo. Entonces me dice, ¿lo llevaste al pediátrico? No. Me dice, ¿pero qué te pasa vos? ¿No entendés que lo más importante que tenemos nosotros en salud es la salud pública, es el Hospital Perrando y del pediátrico? Cuando tenés una emergencia, no dudes, tenés que ir a donde están los equipos, los profesionales y todo eso. Me dice, eso te pasa por prejuicioso. Tenía razón, a partir de ahí aprendí a ir al hospital y a ir con mi hijo a la espera del pediátrico, y ahí también pude tener la posibilidad de conocer un contexto que yo no lo conocía o lo veía lejano. Éramos nosotros con Kevin en la sala esperando. Gracias a Dios lo nuestro era un broncoespasmo, pero ahí veíamos otras cosas mucho más fuertes. Y también me tocó estar internado una noche ahí y ver lo que la gente, todas esas cosas que Sandra no quería que la gente sufriera. Ella, esa cuestión de que contaba la anécdota del hospital, ¿saben por qué ella se iba? Porque tenía información de que algunas personas que limpiaban a la noche les tiraban agua a la gente que dormía, que tenían algún paciente internado en terapia intensiva o vivían en el campo, lejos, o tenían que tomarse 3 colectivos para llegar y dormían en el piso. Y la gente que tenía que limpiar sin darse cuenta, los baldeaban, les tiraban agua para que desalojen la sala esa de espera. Por eso surgió el disfraz. El disfraz surgió no porque a ella le gustara ir a una fiesta de disfraces. Lo hizo eso porque, siendo la máxima autoridad en salud, quería asegurarse que su pueblo sea respetado. Eso era Sandra. Sandra no se puso una peluca y una gorra y se fue y se tiró ahí como si fuera un indigente para ver. Se puso ahí. Imagínense lo que habrá sido cuando le tiraron el balde de agua cerca, ¿no? Pero esa era su responsabilidad con la gente, con el Estado, con su Chaco, que ella tanto quería. No me extiendo más porque ya han sido muy buenos los oradores. Me tocó la incomodidad más grande que tuve en 36 años acá adentro. Cerrar un discurso con un discurso de nada más y nada menos de Sandra. Jorge, te cuento una cosa, hubo un cumpleaños que ella no estuvo. Estuve yo con ella. Se perdió el avión. Pero quiero que sepas que tu madre se quedó llorando casi 5 horas conmigo. Y yo acompañándola. Y no lo iba a decir acá, te lo iba a decir a vos, pero es importante que sepas
que tu madre quedó ese día muy afectada al lado mío por no estar en ese cumpleaños y por una cuestión de justicia. Creo que lo tenías que saber y te lo digo. Tu mamá estaba sumamente apenada. Yo le decía, ¿qué querés que salgamos en un auto? Volando no podíamos, así que si llegábamos al otro día. Tu cumpleaños era a las 5 de la tarde. Y te quiero decir de corazón, tu mamá estaba tan afectada por no estar en tu cumpleaños, porque lo venía planeando hacía varios días a ese cumpleaños, de estar ahí. Y me decía, no pongas nada en la agenda, no, tengo que estar en ese cumpleaños. Y no estuvo. Pero quiero decirte que sí estuvo. No sé si lo debía decir, pero como era mi amiga, me tomo esa licencia de decirte que ella estuvo muy afectada por no estar en ese cumpleaños, ¿sí? Así que gracias, señores, excelencias, autoridades, amigos de Sandra. Sandra nos hermanó a todos. Ella con sus zapatillas, su jean y su remera, nos hermanó, porque cada vez que nos encontramos con sus amigas, con sus compañeras, qué lástima que no estuviera en este tiempo acá, porque tendría esto un contexto tan distinto. Ella se sentaba en una discusión con Karim, hablábamos con Gustavo recién, era el Chaco, chicos, era el Chaco. No había diferencias para ella. Les cuento algo, nunca me preguntó si me iba a afiliar o que todas esas cosas que la gente... Vieron que la cuestión política es rápido, te hago la ficha, ¿viste? Jamás hacía eso, porque ella trataba a todos por igual. Ser compañero o ser radical para ella era una circunstancia de como ser católico o evangélico. O sea, vos con tu fe, yo te atiendo, necesitas algo, eso era Sandra. Qué mucho por aprender, qué mucho nos dejó, cómo nos enseñó ese respeto por el ser humano. Ese respeto. Lamento si los diputados se molestan un poquito por lo que digo, pero ella me enseñó a mí a que había personas que alguien nos podía tratar y nos podía ver desde otra perspectiva. Era conmigo así, pero con los que servían, con los chicos que les llevaban el café, con la gente que limpiaba. Sandra paraba ahí y todos se iban a saludarla. Y ella venía caminando por el pasillo con sus bolsos grandes, siempre que le gustaba llevar esas mochilas cargadas de cosas. Y bueno, eso era Sandra. Ya está el tiempo, me está avisando Kevin. Ya estaba el mediodía, los quiero, gracias. Gracias. Es difícil, cuando no hiciste nunca esto, había sido que es difícil cortar. Bueno, me pasaron cosas. Este es un sentido homenaje en post-mortem a la señora Sandra Mendoza, quien fuera diputada nacional y provincial, mandato cumplido, militante justicialista y una mujer profundamente comprometida con su pueblo. Nacida en Presidencia de Roque Saspeña, Sandra construyó una trayectoria política y humana marcada por la sensibilidad social. El compromiso y la cercanía con los chaqueños fue su destaque. Su paso por la función pública, tanto en el ámbito provincial como nacional, dejó huellas concretas. Hoy, en este homenaje, no solo se la reconoce por su trayectoria institucional, sino también por el cariño y el respeto que supo construir a lo largo de su vida. A continuación, invitamos a las autoridades de la mesa a tomar posición para hacer entrega de los reconocimientos.
Estamos bien ahí. Porque No hay forma de equivocarse. Por favor, no. Y tenía sentido mi vida. Oh, sí. Bueno. Claro. Y nos peleamos. ¿Sabés cómo confrontábamos en el centro? Trabajamos. Sí. Seguidamente invitamos a las hijas Guillermina y Jorgelina y a su hermana Lichi Mendoza a recibir placa recordatoria, carpeta protocolar con la resolución número 590 del año 2026 y arreglos florales. A continuación, el diputado Benítez Molas hará entrega de un cuadro a la familia. vos también. Te voy a saludar, vení. Hola. Para que ahí viene Mariela para que también se saque una foto. Porque claro. Mariela, gracias por todo. Sí, ahí voy. ¿Está Teresa? Yo después te la voy a presentar a Teresa, la que me dijo. Así que te... Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Otra foto con las cosas? No. Vos hablá primero y después habla tranquila. Bueno, habla. No, simplemente queríamos agradecer profundamente a todos y todas los que estuvieron. Veo que algunos ya se retiraron, pero la verdad que para nosotros ha sido muy importante esto. Menciono a todo el bloque, pero también mi mamá decía que era peronista pluralista, así que tener a sus excompañeros, pero también a compañeros del bloque Chaco Puede, la verdad que ella era lo que ella hubiera querido. Así que eso, gracias, simplemente. El 20 de abril cumpliría 63 años, hace unos días se cumplieron 2 meses desde que ella nos dejó y físicamente, así es, así que para nosotras era importante poder recordarla hoy, recordar que viene del latín recordis, que es pasar por el corazón. Y la verdad que la recordamos todos los días porque Sandra, mi mamá, nuestra mamá, fue una tipa con mucho ovario, con mucho coraje, con mucha convicción, muy genuina. Ella era ella. O sea, te podía gustar o no, pero te decía lo que se le cantaba y bueno, banco mucho lo de la gringa. También muchas veces pienso por qué no la escuché un poquito más. Y sin embargo, a veces me grafico conversaciones y pienso lo que ella me diría en cada cosa y eso es muy humano también ante tanto dolor por su partida, porque si bien hoy la recordamos con mucho amor y mucha alegría, los escuchaba y yo sonreía constantemente, pero lo cierto es que tengo un dolor muy profundo hace 2 meses y la venimos llevando con mi hermana como podemos.
Entonces, para nosotras esto es una caricia al alma muy, muy profunda, y lo único que vamos a tener es profundo agradecimiento por estar, porque hayan venido, porque se hayan tomado el tiempo, por